Euclides de Alejandría, el arquitecto invisible de la geometría. La historia de la ciencia está poblada de nombres célebres, pero pocos han ejercido una influencia tan silenciosa, persistente y universal como Euclides de Alejandría. No encabezó ejércitos, no participó en intrigas palaciegas ni gritó «Eureka», corriendo desnudo por las calles. De hecho, si hubiese hecho algo tan estrafalario, quizás sabríamos más de su vida, que sigue envuelta en un velo de discreción casi desesperante para los historiadores. Sin embargo, su obra ha moldeado la mente humana durante más de 2 milenios, convirtiéndolo en un arquitecto de la razón cuya sombra todavía hoy se proyecta sobre pizarras, libros de texto y estructuras modernas. Euclides vivió entre los siglos IV y III a.C. Un periodo en el que Alejandría se había convertido en el centro cultural más importante del Mediterráneo. La ciudad, fundada por Alejandro Magno, era una mezcla apabullante de culturas y saberes, donde convivían bibliotecas colosales, laboratorios, escuelas filosóficas y una población fascinada por el conocimiento. Si había un lugar perfecto para que un matemático brillante encontrara su propósito, era allí. Y Euclides lo hizo con la precisión de una línea recta trazada con una regla impecable. La poca información biográfica que tenemos de él procede de testimonios tardíos, lo cual nos deja más incógnitas que certezas. Algunos relatos señalan que estudió en la tradición de la escuela platónica, quizá heredando esa pasión por las formas perfectas que también se refleja en su obra. Sea como fuere, lo que sabemos con certeza es que Euclides enseñó matemáticas en Alejandría y que su labor docente fue tan influyente que su nombre quedó asociado para siempre con la geometría elemental. Su obra maestra, Los Elementos, es uno de los libros más longevos e influyentes jamás escritos. No exageramos, es probable que haya sido el segundo libro más reproducido de la historia después de la Biblia durante muchos siglos. Este tratado monumental en 13 libros reúne el conocimiento matemático de su época y lo organiza con una claridad conceptual tan elegante que sigue siendo la base de la geometría escolar moderna. Euclides no solo recopiló resultados, construyó un sistema lógico donde cada teorema nace inevitablemente de axiomas sencillos, como si todo el edificio matemático fuera una catedral intelectual cimentada en principios fundamentales. La genialidad de Euclides radica en esa capacidad de organizar, sistematizar y demostrar. En una época en la que la matemática podía ser un arte disperso, con buenos resultados, sí, pero sin un hilo lógico común, Euclides puso orden. Convertir el conocimiento en un sistema coherente fue su mayor contribución, y el mundo todavía hoy se beneficia de su obsesión por el rigor. Cada línea de los elementos parece elaborada con una precisión casi artesanal, como si Euclides hubiera pulido cada argumento con el esmero de un joyero. Entre los muchos teoremas presentados, se encuentran ideas que cualquier estudiante moderno reconoce: la suma de los ángulos de un triángulo, las propiedades de las paralelas, los fundamentos de la proporcionalidad, la construcción de polígonos regulares y los principios de la teoría de números. Es extraordinario pensar que conceptos que hoy damos por sentados surgieron en un libro compilado hace más de 2000 años, sostenido por pergaminos que seguramente crujían al abrirse. Su método axiomático se convirtió en el estándar intelectual durante siglos. Filósofos, físicos, teólogos y científicos imitaron su estilo al intentar construir sistemas de pensamiento ordenados y demostrables. Incluso en el Renacimiento, cuando la geometría comenzó a transformarse con descubrimientos nuevos, el espíritu euclidiano seguía intacto. Y cuando la física moderna emergió con Newton, su obra Principia imitó deliberadamente la forma de los elementos, como homenaje implícito a quien había enseñado a pensar demostrativamente. Aunque solemos imaginar a Euclides como un matemático silencioso trazando figuras con un punzón sobre tablillas enceradas, la tradición lo retrata también como un profesor exigente. Una anécdota:
posiblemente apócrifa, pero irresistible, cuenta que un alumno le preguntó qué ganaría estudiando geometría. Euclides, sin perder la compostura, habría llamado a un sirviente y ordenado: «Dale unas monedas, pues quiere obtener algo incluso de lo que aprende». La historieta nos muestra a un maestro que valoraba el conocimiento por sí mismo y que consideraba inapropiado preguntarle a una recta qué beneficio económico proporcionaba. Humor antiguo, sí, pero con ese estilo educado y acerado que uno imagina perfecto para un matemático griego. Pese a todo, no debemos confundir la ausencia de detalles biográficos con falta de impacto. Euclides fue fundamental para consolidar el Museo de Alejandría como un centro de excelencia intelectual. Su escuela formó generaciones de matemáticos que expandieron sus ideas y preservaron su obra. En un mundo donde los imperios se derrumbaban con frecuencia alarmante, los elementos sobrevivieron gracias a su utilidad, pero también gracias a su belleza. Hay algo profundamente armonioso en sus demostraciones, una sensación de orden universal que los pensadores posteriores, árabes, bizantinos y occidentales, encontraron irresistible. Con el tiempo, la geometría euclidiana se convirtió en la geometría por excelencia, hasta tal punto que nadie imaginaba que pudiera existir otra forma de entender el espacio. Fue necesario esperar al siglo XIX para que matemáticos como Lobachevsky, Bolyai y Riemann desafiaran el famoso quinto postulado sobre las paralelas y abrieran las puertas a nuevas geometrías. Pero incluso su ruptura con Euclides no era más que un homenaje disfrazado. Para cuestionar el edificio euclidiano, primero había que conocerlo a fondo. Así es como se mide la estatura intelectual de un gigante. El legado de Euclides también tiene un componente cultural profundo. Sus elementos enseñaron a generaciones enteras a razonar, a exigir pruebas, a estructurar ideas con orden. No es exagerado afirmar que parte del pensamiento lógico occidental, la manera en que escribimos argumentos, cómo demostramos una idea o cómo entendemos la ciencia, está ligado a su obra. Allí donde hay demostraciones, hay un eco de Euclides. En la dimensión humana, el matemático sigue siendo un enigma. No tenemos relatos de su carácter cotidiano, de sus costumbres o de sus aficiones. No sabemos si era amante del vino o si prefería caminar por el puerto de Alejandría al atardecer, contemplando el faro que iluminaba el Mediterráneo. Lo imaginamos ascético y metódico, pero quizá era mucho más alegre de lo que la tradición nos permite suponer. Lo que sí sabemos es que su obra sobrevive porque responde a una pulsión intelectual profundamente humana, la necesidad de comprender el orden del mundo. Meditando sobre su figura, se percibe una serenidad casi filosófica. Euclides no aparece como un revolucionario febril, sino como un constructor paciente que levanta una estructura sólida, piedra a piedra, axioma a axioma. Su espíritu no es el del inventor que sorprende, sino el del artesano que perfecciona. Y paradójicamente, esa calma ha generado uno de los impactos más duraderos de toda la historia del pensamiento. La imagen final que podemos construir de Euclides es la de un sabio que entendió que el conocimiento necesita cimientos firmes. Y esos cimientos siguen sosteniendo la casa entera de la matemática moderna, por más compleja y abstracta que se haya vuelto. Allí, en la base, están sus líneas rectas, sus puntos sin dimensión, sus demostraciones limpias como el trazo recién hecho sobre cera fresca. Podemos afirmar, sin exageración, que Euclides no solo escribió un libro, trazó un mapa intelectual del que todavía no hemos salido. Si el mundo es comprensible, ordenado y demostrable, es en parte gracias a ese maestro discreto de Alejandría que decidió poner en orden todas las verdades matemáticas que conocía. Y desde entonces, cada vez que alguien dibuja un triángulo, prolonga una recta o demuestra un teorema, hay un pequeño homenaje al hombre que convirtió la geometría en una forma de pensar.